ya 15 personas. A ver. En un segundito comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por tomarte este tiempito para conversar con nosotros, con nosotras. Por favor. Queríamos, bueno, para comenzar un poquito la charla, queríamos que los ejes centrales sean estos de la coyuntura del país, ¿no? De deuda externa y coronavirus, que son, creo, los temas más importantes que estamos viviendo. Sí. Sí, bueno, la verdad que la situación es extremadamente complicada. La Argentina desde mayo del 18 se encuentra en una situación de recesión, de crisis, y a esto se le sumó el coronavirus, ¿no? La crisis global del coronavirus, que para ponerla en perspectiva, la caída del Producto Bruto Mundial que esperamos para este año por culpa de, como consecuencia de la pandemia, no tiene precedente en la historia de registro del PBI desde la creación del Banco Mundial en 1960. Entonces, estamos hablando a niveles de destrucción de la economía casi de los periodos de guerra. Digo, nos es muy difícil imaginar esta situación a nivel mundial. Otro dato, la verdad que sorprendente, es cómo han aumentado la solicitud de beneficios por desempleo en Estados Unidos, que por semana estamos hablando de más de 5 millones de personas que pierden el empleo y que piden, y que se calcula que solo en 4 semanas se pidieron 22 millones de personas fueron a pedir la solicitud de desempleo, que es lo que equipara toda la creación de empleo de los últimos 4 años. O sea que si Estados Unidos está así, más la consecuencia de China, bueno, la verdad que estamos en una crisis mundial enorme, y por supuesto nuestro país tiene el doble desafío de gestionar la pandemia hacia adentro, de ver cómo sostenemos la economía hacia adentro, y también de entender con qué mundo vamos a contar para salir adelante. Perfecto. Habíamos pensado en un primer punto hacer una contextualización del panorama económico internacional, que creo que un poquito ya lo nombraste con esto del subsidio a desempleos. Así que por ir pasando un poquito ya más a la parte local, a la coyuntura local. Sabemos que venimos de la etapa de mayor endeudamiento del país en su historia. ¿Cómo hacemos hoy para que la carga del pago de la deuda no recaiga sobre los sectores de menores ingresos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eso es algo que ya se empezó a hacer con el cambio de gobierno. Hubo un giro en 180 grados de todo lo que es el sistema financiero y hacia dónde se dedica la economía, ¿no? Yo sé que quizás después de las últimas semanas hay mucho enojo hacia los bancos, y no lo digo solamente por formar parte del directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo digo en general como a nivel de análisis un poquito más profundo. Me parece importante tener en cuenta que el sistema financiero estuvo 4 años abocado a las LELIQs y a ser la timba financiera y ser soporte de otros actores que venían con capitales golondrinas, entraban, jugaban y se volvían a ir, ¿no? Bueno, todo eso desde que el propio Sanleris, recuerden, tuvo que reintroducir el control cambiario y la movilidad de capitales, eso se dio vuelta, ¿no? Entonces, por suerte, esta pandemia nos agarra con una conducción de un Banco Central y un Ministerio de Economía y un Ministerio de Producción y de Desarrollo Productivo que mira al sistema financiero como una herramienta para el sostenimiento de la economía nacional, de la producción y el empleo argentino, ¿no? Entonces, la verdad es que se ha
recordemos, ahora parece todo muy lejano, ¿no? Pero recordemos la Ley de Sustentabilidad Económica presentada por el ministro Martín Guzmán en el Congreso, debatida, aprobada, con acompañamientos también de otros bloques. Digo, se han hecho muchos pasos para intentar desarmar la gran burbuja de deuda con la que nos ha dejado el gobierno anterior de Cambiemos, ¿no? Burbuja en montos de casi un 90% del producto, con una gran participación de la deuda en dólares, que es quizás lo más novedoso de esta semana, es la oferta que se hizo a los tenedores privados de deuda con bonos de deuda argentina emitido bajo la ley de Nueva York, que se le hace una oferta bastante agresiva de no pago, ahora no lo recuerdo los números, pero creo que es desde el 2022 se va a empezar a pagar el capital, solamente antes ciertos intereses, y por supuesto la deuda en pesos que queda postergada, la deuda emitida bajo la ley nacional que quedó postergada. La situación, la verdad que es compleja, ¿no? Porque también, insisto, el mundo se está reconfigurando y la Argentina, en esta reconfiguración del mundo, se le exacerba su dificultad estructural. Son estudiantes de economía, así que acá los podemos nombrar a Diamant, a Fanelli, a todos los autores del estructuralismo latinoamericano, que es el gran problema de escasez de dólares, ¿no? Entonces, tenemos que renegociar la deuda quedándonos con un poco de leverage, quedándonos con un poco de capacidad de saber que en el momento que consigamos efectivamente reactivar la economía, ponerla a producir y generar empleo, vamos a chocar rápidamente con una restricción externa y con la necesidad de tener dólares. Entonces, en un mundo que no necesariamente nos va a comprar toda la cantidad que querríamos de soja, por ejemplo, o de algunas commodities, bueno, tenemos el desafío de pensar el crecimiento económico, el desarrollo nacional y seguramente acentuado con una restricción externa, no solamente por una cuestión de no poder colocar deuda, sino también por el propio escenario del comercio mundial. Perfecto, clarísima, como siempre, Delfina. Te contamos un poquito que desde Podemos le dimos la oportunidad a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras, de que nos hagan consultas que les gustaría que te hagan a vos. En esto salió un poquito el tema de los controles del precio, en una situación en que vemos aumentos indiscriminados en bienes que por ahí se hicieron muy importantes, como barbijos o alcohol en gel, y hay muchos que se están aprovechando de esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué posición tenés sobre los controles de precios en específico y sobre esta situación en particular? Sí, bueno, la verdad que en temas de productos esenciales o insumos esenciales para los temas de salud se han tomado posiciones más estrictas, ¿no? Digo, el Ministerio de Salud es quien concentra la compra de los principales, por ejemplo, alcohol en gel producido, me refiero ahora por ejemplo, el Ministerio de Defensa o las empresas públicas, y se han concentrado mucho las licitaciones, etcétera. Eso me parece fundamental a la hora de gestionar esta crisis. Quizás en donde encontramos mayores dificultades para aplicar el esquema de precios máximos ha sido en alimentos y sobre todo en frescos. Ahí yo creo que hay elementos que tienen que ver también con costos que se han visto modificados con la propia cuarentena, como son algunos costos logísticos o algunas partes de la cadena de alimentos frescos. Creo que ahí tenemos que seguir una línea bastante rigurosa. La actitud del presidente me parece de llamarlos continuamente al diálogo y a quienes ponen los precios de las góndolas, me parece importante, pero también me parece importante la delegación que se le ha hecho a intendentes y a gobernadores de que puedan controlar los precios máximos, ¿no? Entonces, lo digo, ustedes están ahí desde Córdoba, pero también es importante que no todo recaiga en el gobierno nacional, que como sabemos atiende en la capital, pero sino que efectivamente se apliquen las medidas de control que a nivel provincial y en el interior tanto necesitamos, ¿no? Que se tomen esas acciones, ¿no? También cabe decir que si bien esos precios son altos, hay
una política del Estado de reducir la inflación muy fuerte, que eso era algo previo de nuevo al COVID, a la pandemia, y el compromiso se nota mucho en cuanto a lo que es el control de precios regulados. Digo, hablo de tarifas, hablo de servicios públicos, bueno, todo lo que se ha podido regular de precios se ha congelado, y el compromiso era ¿no? Recordemos que hay algunos que habían intentado hablar a principios de año de que podía haber riesgos de inflaciones muchísimo más alta. El gobierno anterior nos dejó una inflación de más arriba de un 50% anual, y se había empezado a bajar gracias al famoso pacto social. Bueno, me parece que se está trabajando en esa línea. Hay problemas concretos, el control federal, digamos, de los mismos me parece importante, y seguir avanzando en otros aspectos. Perfecto. Otra de las preguntas que surgió por ahí es un tema siguiendo con la actualidad, ¿no? Es esto que está hablando del impuesto a las grandes riquezas, ¿no? Sí. A la pequeña población del país que tiene grandes riquezas. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo se piensa implementar? La verdad que no leí la ley en detalle. Sé que el último, lo veía así por las noticias, ¿no? Que la última modificación es para aquellas personas con un patrimonio arriba de, ayúdame, $3 millones, $3.000 millones, no sé. Sí, puede ser, sí, me acuerdo. Lo había leído, pero no recuerdo exactamente. Bueno, hay alguien que nos diga por el chat. Pero en todo caso decían que le afectaría solamente a 12.000 personas de Argentina, ¿no? La verdad que es un número bastante chico, considerando que somos 44 millones de habitantes, y considerando, ahí está, nos dicen 3 millones. 3 millones de dólares, bueno, 12.000 personas afectadas, me parece que no es nada, comparado con las necesidades que tenemos, ¿no? Yo sí estoy muy preocupada por la situación en los barrios, la situación de la economía popular, de todas esas personas que viven en el día a día y que con esto de la cuarentena, de quedarse en casa, no pueden salir a trabajar y tienen grandes problemas para comer. Estamos hablando de que las familias han dejado ya hace rato de realizar las 2 comidas, y están enfrentando esto, digo. Esto de que todos nos quedamos en casa, bueno, sepamos que hay muchas personas que hacen mucho más esfuerzo que nosotros, que nos podemos conectar por internet, que podemos estudiar a la distancia, que tenemos la capacidad de estar en universidades, en escuelas, contando. Bueno, hay muchas personas que no tienen toda esa capacidad, así que el impuesto me parece que políticamente, simbólicamente es muy importante, porque insisto, quienes menos tienen, los más pobres, son quienes efectivamente están haciendo mucho más esfuerzos que otros para controlar esta pandemia, y está bueno repartir esa carga. Pero por supuesto, recién preguntaban si se piensa emitir. Los niveles de emisión son altísimos por parte de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, también del Banco Central, y del Banco Central Europeo, y el Banco Central de la República Argentina también estuvo acompañando esa emisión, sobre todo para cubrir gran parte del pago de deuda en pesos que tenía que hacer el gobierno nacional. Así que sí, se está emitiendo para sostener determinados niveles de actividad, y sobre todo la política más fuerte que se está haciendo es la de regular los créditos a las empresas para sostener el pago de salarios y evitar que se corte la cadena de pagos. Así que cierro la idea, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas me parece políticamente, socialmente, moralmente súper indispensable. No va a solucionar los problemas de balanza de pago, de equilibrio fiscal que tenemos. La situación tiene que ser de déficit fiscal, porque quiere decir que el Estado está presente y está acompañando, porque hoy no existen los mercados por sí solos, nunca existieron por sí solos, son construcciones políticas y sociales, pero hoy más que nunca necesitamos que el Estado acompañe la producción, el empleo a las empresas y a quienes mantienen sus actividades. Perfecto. Me nombrabas recién algunas medidas que estaban tomando, por ejemplo, la FED, el Banco Central de Estados Unidos u otros organismos internacionales.
Bueno, se está viendo que se hablan de hábitos de la cuarentena, hábitos de la emergencia sanitaria que se deben mantener una vez terminada la emergencia sanitaria. Por ejemplo, lavarse las manos. En el marco de esto, en la economía, ¿qué medidas crees que se están tomando ahora que se deberían permanecer en el tiempo una vez terminada esta situación? No sé si se entendió, perdón. Sí, te entiendo. Mira, la verdad es que los tiempos de la crisis en términos sanitarios son distintos a las crisis en términos económicos. Quiero decir, las empresas en marzo, muchas han podido pagar sueldos porque tenían un resto del mes anterior y porque todavía no entraron en una crisis mucho mayor. Digo, hoy, bueno, leía recién una nota, ¿no? Las startups, por ejemplo, si se mantiene la cuarentena un poco más, tienen grandes problemas de solvencia. Entonces tenemos muchas empresas que el problema lo van a ver a posteriori. Entonces los lag, como decimos en inglés, ¿no? El problema no lo vamos a tener en económico en T0, que es durante la cuarentena, sino en T+1, en T+2, en T+3, en los periodos de tiempo posterior. Ese es el mayor problema que tenemos a nivel económico, que no lo vamos a poder dimensionar hasta que no se le dé cierto cierre. Y si esto sigue teniendo, supongamos un escenario óptimo, supongamos que Argentina más o menos sobrelleva la cuarentena, la pandemia, vamos a tener un nivel de muertos mayor al que estamos viendo, pero supongamos que en septiembre volvemos a tener niveles de actividad económica normales, sin restricciones de aislamiento físico. Si la pandemia sigue a nivel global en China y tenemos aumento de precios de insumos básicos o mismo, qué sé yo, microcomponentes, los celulares, todo eso tiene una repercusión a nivel global de la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Qué pasa con el precio de la soja? ¿Se mantienen los mercados? No, todavía estamos en un momento que no sabemos la profundidad y lo largo que pueda ser esta crisis, ¿no? No sé quién habla de hiperinflación, si lo habla hacia regular precios implica inflación futura. Bueno, no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero la verdad es que la dimensión que podemos tener de la crisis todavía está por verse y seguramente algo que vayamos a tener que mantener es la presencia del Estado como formador de mercados y formador también de precios, evidentemente. Perfecto. Entonces, lo que vos decís que los precios deberían seguir siendo controlados una vez terminada por ejemplo, por lo menos la primera etapa de esta crisis sanitaria. Insisto, nosotros tenemos precios regulados que son muy importantes en la composición de la canasta básica de la mayoría de los argentinos y argentinas. Los precios mismos energéticos de nuestras energías no son libres, están regulados por gran parte del Estado y me parece que sí vamos a tener que ir viendo lo que pasa con la formación de precios de productos alimentarios básicos si la crisis se agranda, ¿no? Sí, me parece que va a ser importante y tenemos un elemento clave en la formación de precios es el tipo de cambio, ¿no? En el momento en que yo tengo una política de regulación del tipo de cambio, automáticamente estoy intentando controlar lo que llamamos, ¿no?, el efecto pass-through del precio del dólar hacia el resto de los precios. Teniendo los precios regulados con una visión política determinada de intentar que se recupere el poder real de los salarios y el dólar en la misma línea, poco margen queda para el otro. Perfecto. También teníamos la idea, habíamos pensado de darle la oportunidad, ya un poco estuvimos contestando, pero darle la oportunidad a preguntar si tienen alguna duda, algún estudiante, que pueda preguntar por el chat, no hay ningún problema, lo contestamos. La idea es que todas las dudas aprovechar la oportunidad para que las dudas sean resueltas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera que lo conversemos, es el momento. También, por ir pasando un poquito más esta situación coyuntural, habíamos pensado también preguntarte sobre, más como militante, no tanto como estudiantes, sino cómo discutir los puntos de vista
el punto de vista en realidad más que se da en nuestra facultad de la economía. ¿Cómo podemos dar esas discusiones? Que no te entendí tu pregunta. ¿Qué discusiones? Bueno, por ahí, en nuestra facultad se da la economía desde un punto de vista muy ortodoxo, por decirlo de alguna manera. El plan de estudios, te referís. Plan de estudios, sí, yendo más por ahí. Bueno, me parece que primero hay que ponerlo en jaque al plan de estudio y luego las crisis son momentos fantásticos para poner en evidencia cuando las teorías ortodoxas o neoclásicas no tienen cabida. Digo, hoy más que nunca me parece que hay que leer las consecuencias económicas de la paz de Keynes y la teoría general y reforzar la idea de un Estado presente, ¿no? Y tampoco sirve que uno lea eso si tampoco lo relaciona con la historia latinoamericana y la necesidad de un Estado presente, ¿no? A mí me parece que la salida de la crisis tiene que ser planificada, tiene que ser con, bueno, qué sectores estratégicos necesitamos que vuelvan a producir, cómo, qué niveles. Digo, yo me imagino algo mucho más cercano a un plan quinquenal que a otra cosa, y a veces los planes quinquenales de Perón, por ejemplo, no son ni estudiados en las carreras de economía cuando tienen componentes claves de economía política y de cómo gestionar justamente las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Así que me parece que va por ahí. Hay otra pregunta de Cristian que dice si veo posible un acuerdo con los bonistas. Supongo que son externos. Ahí creo que la verdad que la última declaración que leíamos del FMI es que va a ayudar el acuerdo con los privados, así que esperemos que sí, que sea efectivamente viable el acuerdo con los bonistas internacionales. Y lo del cambio de paradigma creo que es lo que vos acabas de comentar, ¿no? Perfecto. Acá nos hacen otra pregunta. Sí. Federico nos pregunta: a la hora de formar precios, ¿qué opinión te merece la posibilidad de crear empresas privadas de participación estatal mayoritaria para competir en el mercado sin intervenir para su regulación, sino desde la competencia? Empresas privadas con participación estatal. Mayoritaria, exactamente. Bueno, ahí me parece que es un debate muy interesante en estos momentos en donde las empresas van a pedir todo el tiempo una asistencia por parte del Estado debido a la crisis, ¿no? Entonces, me parece que es importante que empecemos a discutir también en el plano de la militancia qué pasa cuando asistimos a una empresa, ¿no? ¿Se recuerdan, por ejemplo, en la crisis del 2008, Obama, luego de dejar caer a Lehman Brothers, empezó a comprar las acciones de los bancos que estaban en riesgo de quiebra, pero el Estado norteamericano, yanqui, tenía presencia en esos en la decisión de esas empresas, se quedó como accionista de esas empresas, ¿no? Entonces, imagínense, si Obama lo pudo hacer en Estados Unidos en el 2008, ¿por qué no podemos pensar que si una gran empresa viene a pedirnos asistencia, nos podamos quedar con una parte? Ahí creo que tenemos que tener una mirada mucho más precisa del rol de la banca pública y cómo vamos financiando también grandes emprendimientos. Porque ahora lo que nos estamos viendo es que particularmente, por ejemplo, en la línea de pago de nóminas que sacó que es una regulación del Banco Central que acompaña las políticas de la FIP misma para el sostenimiento de las empresas y que puedan seguir pagándole a sus trabajadores y que tiene la garantía del FOGAR, que es una herramienta, una garantía que se arma a partir del BICE, bueno, millones de herramientas estatales. Lo que vemos es que la banca privada no está dándole necesariamente la cantidad de créditos a las empresas para el pago de sus nóminas a una tasa del 24%, sino que las empresas, como siempre, están volviendo a la banca pública para acceder a esos créditos, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, la verdad es que si hacemos que la banca pública ponga mucho dinero en estas empresas, que después puedan ser riesgosas o no, o bueno, hay que verlo caso por caso, la realidad es que me parece que tenemos que empezar a discutir cómo ese activo público, que es la banca pública, que forma parte de estos grandes aglomerados, también empieza a tener el Estado una presencia en esto. Digo, el ejemplo más concreto que estuvimos discutiendo hace poco quizás es Vicentín, ¿no?
una gran exportadora de oligaginosa, de aceite, de granos, etcétera, bueno, empezar a tener esa medida en la cabeza justamente para sostener las empresas, ¿no? Augusto Costa cuando era secretario de Comercio y ahora está en su rol en la provincia de Buenos Aires, tenía esta frase de, para que haya más competencia, bueno, necesitamos más Estado regulando y participando, etcétera, ¿no? Si uno deja la libre competencia, como dicen ellos, con un Estado que no interviene, en realidad en la Argentina tenemos menos mercados y tenemos más concentrados los mercados y empresas cada vez más grandes con más market share, ¿no? Brillante, como decían en el chat. Bueno, no queríamos robarte más tiempo, así que hacemos la última pregunta y ya liberamos. Queríamos saber también desde Podemos un libro que haya marcado tu formación como economista, un libro para leer. Un libro para leer. Bueno, a mí me gustó mucho cuando leí, ya cuando había terminado la carrera de Yanis Varoufakis, leí el Minotauro Global, que habla del rol de Wall Street y hace una referencia. A mí me gustó mucho cuando di la carrera y todo lo que son los sistemas financieros internacionales y los momentos históricos y saber en qué sistema financiero estábamos. El del Minotauro Global de Varoufakis me parece que ayuda mucho a entender el mundo post-2008, después de esa crisis. Hay un libro muy sencillo para quienes no sepan que me estoy refiriendo con los sistemas financieros internacionales, de Barry Eichengreen, que habla de qué es el patrón oro, qué es Bretton Woods, etcétera, que me parece que está bueno revisarlo, y así como deber, me parece que está bueno como estudiantes de economía ponernos justamente a revisar los acuerdos de Bretton Woods, porque es la salida a la crisis. Yo empecé la charla diciendo, cuidado, los niveles de caída del producto van a ser niveles de guerra, niveles de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de desplome de la economía mundial. La salida que hubo a eso fue una salida política, fue una salida de decir, los ministros de economía, los presidentes de los bancos centrales, nos sentamos y negociamos cuál es la economía mundial que se viene. Eso fue Bretton Woods, fue el auge de los estados de bienestar en Europa, y mismo de Argentina pudo tener una visión desarrollista en ese marco, en una economía global regulada. Lo mejor que podemos esperar de esta crisis para mí es un nuevo Bretton Woods, y me parece que para eso necesitamos que los y las estudiantes de economía conozcan ese sistema y se imaginen una nueva gobernanza de la globalización en el mundo que viene. Perfecto. Bueno, te agradecemos un montón por este tiempito para los y las estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, cuando estés por Córdoba estás más que invitada a la facultad a hacer una charla, así que bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sé que tienen una facultad complicada, así que felicitaciones por el sostenimiento del espacio y a seguir militándola. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.